Muy bien, hermanos, recordemos que tendremos una hora de exposición, al cabo de la cual después nos sentimos libres para opinar, aportar del tema especialmente que hayamos escuchado. Inclinamos el rostro y pedimos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro que tenemos de estudio del libro de Daniel, esta vez el capítulo 6. Señor, rogamos que guíes nuestras mentes, podamos leer los textos, conocer más de la historia que pasó en aquellos días para fortalecer nuestra fe. Pedimos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, vamos entonces a preparar el material. Como siempre, tenemos diapositivas que van a ser útiles. Son fáciles de seguir, mayormente cuando hay textos bíblicos. Bien, mis hermanos, hoy vamos a mirar Daniel capítulo 6. Creo que la primera parte, no creo que logremos abordar todo, pero siempre va a ser interesante todo comentario, aporte que podamos tener sobre este capítulo en particular. Daniel capítulo 6, versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, sátrapas o gobernadores. Recordemos que ya habíamos comentado de la identidad de este Darío, quizá el personaje más cuestionado de todo el libro de Daniel. Y sin embargo hay muy buenas pistas para, si bien este nombre no aparece en la antigüedad, Darío el Medo, o Darío hijo de Asuero, o aún Asuero de los medos, porque conocemos el Asuero de los persas. No obstante, hemos comentado y hoy vamos a reforzar que hubo un personaje en la antigüedad llamado Siahares II, que hubo un Siahares I. Entonces de ahí la pregunta, la manera de cómo lo ponemos en forma de pregunta. En verdad, pregunta positiva. En cuanto a Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, eso lo va a decir Daniel capítulo 9, versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Son capítulos importantes, sabemos, porque es la base para revelaciones muy importantes. En el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Y en el capítulo 11, la revelación que trae el ángel Gabriel a Daniel, un capítulo sumamente importante. Y no obstante, en ambos casos se menciona el nombre de Darío. Y por lo tanto, no puede haber un error como pretenden quienes critican el libro. Así que de allí es que queremos estar seguros de quién es este personaje, Darío, hijo de Asuero. En el caso de Asuero, va a equivaler a Astiages. Si bien no hay una asociación filológica, digamos, de parecido de nombres, solamente una pista que ya miraremos de Josefo, es quien nos da una pista firme. Y por lo tanto, ese paralelo que hay entre uno y otro, el Asuero y Astiages, vamos a verlo ahora. No obstante, es interesante mirar la tensa relación que hay entre Astiages, rey de Media, y su nieto Ciro, hijo de Mandane, hija de Astiages, y la expulsión del bebé apenas nacido en Herodoto, de los 9 libros de Herodoto, el libro número 1. A continuación, hermanos, yo quisiera invitarles a que aguantemos una lectura. Va a ser útil y quiero comentar por qué. Se trata de los orígenes de Ciro y la relación con Astiages, el rey de Media, o lo que diríamos con el papá de Darío el Medo. Recuerden que el papá era Darío, hijo de Asuero. Entonces, ese Asuero sería el Astiages. Entonces, ¿qué relación hubo entre Ciro y ese Asuero, digamos así? El Asuero, papá de Darío, o Asuero, o el Astiages, rey de Media. Y esto nos lo cuenta Herodoto, en una historia un poquito larga, pero vamos a resumirla, vamos a leer algo también, y ver que era un personaje muy famoso en la antigüedad. Ciro llegó a ser muy famoso. La forma en cómo él trataba a la gente, es cierto, conquistaba reinos, pero prefería anexarlos, se dice, o sea, unirlos en lugar de destruirlos. Entonces, esta es parte de la historia que les quiero contar de los orígenes, ¿no? Entre Ciro y Astiages. Siahares aparece allí, es el papá de Astiages. De allí que aparecerá el Siahares II. Este es el Siahares I. El Siahares II es nuestro Darío el Medo. Entonces hablemos del Siahares I. Siahares y los medos, después de haberlos agasajado y embriagado en una recepción,
a ciertos enemigos, dieron muerte a la mayor parte de ellos y así los medos recobraron el poder e imperaron sobre los mismos pueblos que antes. También tomaron Nínive, etc. Sometieron a los asirios con la excepción del territorio de Babilonia. Tras estos acontecimientos murió Siajares después de un reinado de 40 años, incluidos los de dominio escita. Entonces ahora entra Astiages, el hijo, toma el reino. Y tuvo una hija a la que puso por nombre Mandane, y creyó ver en sueños, Astiages, que la hija orinaba tanto que anegaba su ciudad y que incluso hasta inundaba. Por ahí viene esta historia y ese sueño los magos le dieron mucha importancia porque eran muy afectos a sueños y visiones, ese tipo de cosas. ¿Qué ocurrió a continuación? De que el padre sueña que la hija iba a orinar y a inundar toda Asia. Como dice ahí, yo lo voy a ir leyendo, si no se puede leer de allá, solamente escuchemos nomás, ¿no? Breve porque no lo voy a hacer muy largo. Inundaba Asia entera. Sometió entonces la visión al juicio de los magos intérpretes de sueños, tal como pasó con Nabucodonosor, y quedó aterrorizado cuando supo por ellos el significado de ese sueño, de esa visión. Posteriormente, cuando la tal Mandane, la hija, llegó a edad núbil, edad para casarse, por el temor de que le inspiraba la visión, no la dio por esposa a ningún medo, que eran superiores a los persas, digno de su rango, sino a un persa llamado Cambises. Este será el primer Cambises frente al segundo Cambises, que es el hijo de Ciro que tomó Egipto, con los gatos. Así vamos ubicando quién es quién, ¿no? Entonces este primer Cambises, que en su opinión era de buena familia y de carácter apacible, aunque lo consideraba muy inferior a un medo de mediana condición. Noten la forma en cómo los medos tratan a los persas. Eran vecinos, pero de baja calidad. Pero durante el primer año de matrimonio de Mandane con Cambises, Astiages tuvo otra visión. Le pareció que del sexo de la hija salía una cepa y que esa cepa cubría Asia entera. Ante esta visión, que sometió al juicio otra vez de los intérpretes de sueños, hizo venir de Persia a su hija, que estaba próxima a dar a luz, y a su llegada la hizo vigilar con el propósito de dar muerte al ser que engendrara. Pues basándose en la visión, los magos intérpretes de sueños le auguraron que el fruto de su hija llegaría a reinar en su lugar. Efectivamente, así pasó con Ciro. Y la historia nos va a contar el desprecio que el abuelo le tenía al nieto. Ni había nacido, pero por los sueños que él tuvo, los dos sueños, la inundación de orina y luego la cepa que salió del sexo de la hija, que llena toda Asia otra vez, ¿sí? Entonces allí Astiages, muy afecto a esa interpretación, va a tomar medidas. Astiages, cuando nació Ciro, llamó a Harpago, que era pariente y a la vez general, el líder de todos los medos, el más leal de los medos y que estaba a cargo de todos sus asuntos. Y le dijo lo siguiente: Harpago, no tomes a la ligera el encargo que yo te voy a dar. No trates tampoco de engañarme y favorecer a terceros. Caigas a la postre en tu propio juego. Toma al niño que ha nombrado Mandane, la hija, llévatelo a tu casa y mátalo. Luego entiérralo como mejor prefieres. Majestad, responde Harpago, nunca jamás le has advertido en este tu siervo nada que pudiera disgustarte, e igualmente me guardaré en lo sucesivo de faltarte en nada. Por ello, si tu deseo es que así se haga, mi deber, sin duda, es obedecerte cumplidamente. Tras esta respuesta, Harpago, al serle entregado el niño, ataviado para la muerte, se fue llorando a su casa. Y al llegar hizo a su mujer un completo relato de las palabras de Astiages. Y bien le pregunta a ella, ¿qué piensas hacer ahora? Lo que ha ordenado el rey, Astiages. Aunque se enfurezca y se agudice la locura que ahora le domina, yo desde luego no me pestraré a su propósito ni le secundaré en semejante crimen. El hombre no quería matar al niño. Y no asesinaré al niño por varias razones. En primer lugar, porque es de mi propia familia, eran parientes, Astiages y Harpago. Y además porque Astiages es viejo y carece de descendencia masculina. O sea, ese niño podría, como nieto, llegar a ser rey de los medos. Si a su muerte la dignidad real ha de corresponder a su hija, a cuyo niño quiere ahora matar con mi concurso, ¿qué otra cosa me cabe esperar? Por consiguiente, sino el mayor de los peligros. No obstante, para mi seguridad, esta criatura debe morir, pero es menester que su ejecutor sea un servidor de Astiages y no uno mío. O sea, yo no me quiero meter con esto, voy a contratar a alguien. Dicho esto, envió
sin más demora un mensajero al boyero de Astiages, que según sus noticias apacentaba sus rebaños en los pastizales más adecuados para su propósito y en los montes más plagados de fieras. Su nombre era Mitradates. Convivía con una compañera de esclavitud, siendo el nombre de la mujer con la que convivía Sino, en lengua griega, y Espaco en lengua meda, pues los medos llamaban a la perra Espaca. El nombre Sino luego se deriva de Ciro, y es el hijo de Sino, el hijo de la perra, o sea, de un animal, como ocurrió con la leyenda de Rómulo, de Roma, cuando fue alimentado por una loba. En este caso, Ciro fue alimentado por Sino, y ese nombre significa perra en la lengua griega, ¿no? Las faldas de los montes donde el boyero en cuestión tenía los pastizales de sus bueyes están al norte de tal lugar, dirección de tal otro. Por aquella zona, cerca del país de los fulanos, el territorio medio es un extremo montañoso, abrupto y cubierto de bosques, cuando el resto de media es totalmente llano. Pues bien, al acudir el boyero con gran diligencia a la llamada de Harpago, este le dijo lo siguiente: Astiages te ordena tomar este niño y abandonarlo en lo más recóndito del monte. Entonces ahora le cuenta el detalle Harpago a este boyero, Mitradates. Y me ordenó decirte además que si en lugar de darle muerte lo salvas como sea, tú sufrirás la peor de las muertes. Y yo personalmente estoy encargado de constatar que ha sido expuesto. O sea, le pasa el paquete a este boyero suyo. Al oír estas palabras, el boyero tomó al niño en brazos y regresó por el mismo camino y llegó a su cabaña. Pero sucedió que su propia mujer, que esperaba dar a luz cualquier día, alumbró quizá por disposición divina durante el viaje del boyero y alumbró por un niño fallecido. Ambos estaban mutuamente preocupados, el uno lleno de zozobra por el parto de su mujer y la mujer porque Harpago, que no solía hacerlo, había llamado a su marido. Por esto, cuando se presentó de regreso, su mujer, al verlo cuando desesperaba de ello, se anticipó a preguntarle por qué le había llamado a Harpago con tanta insistencia. Y ahí le cuenta: mujer, al llegar a la ciudad vi y oí cosas que ojalá no hubiera visto ni hubiera sucedido nunca a nuestros amos. Toda la casa de Harpago era presa del llanto cuando yo, asustado, entré en ella. Y nada más penetrar, veo echado en el suelo a un niño que pataleaba y lloraba, ataviado con ropitas primorosamente bordadas de oro. Era el nieto del rey. Harpago, al verme, él era el general, recordemos, me ordenó que cogiera cuanto antes al niño en brazos, que me fuera con él y que lo abandonara en la zona del monte donde más fieras hubiese, alegando que era Astiages quien me lo mandaba y amenazándome seriamente si yo no lo hacía. Yo me lo llevé en brazos creyendo que era de alguno de sus criados, pues nunca hubiera sospechado su verdadero origen. Me llenaba de perplejidad, sin embargo, verle ataviado con vestidos bordados en oro y además el notorio duelo que reinaba en casa de Harpago. Pronto ya en camino supe por un servidor que me acompañó fuera de la ciudad y me hizo entrega de la criatura toda la historia. Resulta que al parecer el niño es hijo de Mandane, la hija del rey, y de Cambises, el hijo de Ciro, del lado de los persas, y que Astiages ordenaba matarlo. Y ahora, míralo acá. Al tiempo que decía estas palabras, el boyero descubrió al niño y se lo enseñó. Para abreviar, la mujer entonces le cuenta que dio a luz un niño muerto, el hijo de ellos, y dice: hagamos una cosa, tomemos este niño como propio y al otro que falleció ya está muerto. Así que hazle todo como que las fieras lo tomaron, y así se lo entregas a Harpago. Entregas el cadáver y con esto ya se cierra la cosa, ¿no? Y parecía que iba a ser así, pero pasó algo, y es que el niño fue creciendo con estos padres postizos. Recordemos el papá Mitradates, el boyero. Cuando tenía 10 años, ahora les invito a que me acompañen del lado derecho abajo, ahí vienen los problemas, o el descubrimiento. Cuando el niño tenía ya 10 años, le ocurrió un hecho que reveló quién era. Era de alta estirpe, su calidad, muy inteligente el niño, típico de un rey, como vamos a leer ahora. Fue el siguiente, este fue el hecho que pasó. Estaba jugando en la aldea en que asimismo se encontraban las mencionadas boyadas y lo hacía con otros niños de su edad en un camino. En sus juegos, los niños eligieron para que fuera su rey, precisamente al que pasaba por hijo del boyero. Entonces él ordenó a unos que le edificaran un palacio, a otros de una manera u otra, para abreviar otra vez. Lo cierto es que uno de los niños sale perdiendo y el rey,
que era Ciro, esto recuerden, voy abreviando, le da un castigo, ignorando, eran de niños, cosas de niños. Entonces los otros niños le dan el castigo, que si era piedra, lo que haya sido, ¿no? Y el niño vejado, el que sufrió, va y le cuenta a su papá, que era de alta estirpe, y le dice a Astiages, mira lo que pasó aquí, lo que hicieron a mi hijo, y lo hizo el hijo del boyero, yo quiero que lo castigue, tráigamelo, ven, que venga para acá ese niño, para recibir el castigo. Y ignorando el abuelo que se estaba trayendo al niño de unos 10 años, ¿no? Lo cierto es que cuando viene, allí Astiages se le mueve el corazón, reconoce que es el niño, que por la forma en cómo se mueve, viene a lo real, y entonces inmediatamente llama a Harpago. ¿Qué hiciste, Harpago? ¿Mataste al niño? Porque averigua primero de dónde era la criatura, este niño que se hacía, le dijeron que era el rey. Y cuenta la historia, yo vengo de mi papá boyero, vivo allá, los chicos jugaron así, así, y bueno, gané yo acá y le di la orden a que perdió, esta fue la orden. Este era el juego de los niños. A ver, tráeme a tus padres. Y los padres cuentan, ¿este niño quién es? Y temiendo que ser condenados, ahí cuentan la verdad. Este es el niño que trajo Harpago. Y a mí me mostraron otro cadáver, ese era mi niño que falleció, así que tomamos ese niño del cadáver nuestro y tomamos este otro que nos dio Harpago y lo criamos, y por eso, ignorando el boyero. Y ahora el rey se enojó muchísimo, muchísimo. Lo cierto, hermanos, es, para ir abreviando, voy a leer aquí donde dice a la derecha abajo, mientras Ciro se iba haciendo hombre, era el más valiente y afable entre los muchachos de su edad, Harpago deseaba vengarse de Astiages. ¿Por qué la venganza? Astiages los castigó muy duro. Y el relato cuenta esto para que entendamos cómo ahora Ciro entra en acción. Y es porque Astiages, el abuelo, se vengó del general Harpago, matándole el hijo de Harpago y cocinándolo y dándoselo a comer a Harpago. Harpago no sabía. Y le preguntó, ¿te gustó la cena? Sí, gracias, rey, gracias. Y le muestra la cabeza, mira quién era. Y ahí le dolió tanto al papá Harpago que decidió vengarse. Y ahora leemos esta parte de la venganza, que es donde ahora Harpago entrega Media a Ciro. Por ahí viene esta historia. Ciro entró querido por los medos. Ya el viejo Astiages ya estaba anciano, ¿no? Él tenía un hijo que se llamaba Siajares II, que es nuestro Darío el Medo, ¿no? Entonces continúa esta parte final. Mientras Ciro se iba haciendo hombre, era el más valiente y afable entre los muchachos de su edad, Harpago, que ansiaba vengarse de Astiages, trataba de ganárselo enviándole presentes, pues se percataba de que con sus propios medios, dado que era un simple particular, no podría cobrar venganza de Astiages. Y así es que le va a dar toda la tropa, o sea, va a pasar un tiempo, pero comienza a comunicarse con él, le manda mensajes y le dice, estoy dispuesto a entregarte todo el ejército de Media en tus manos, porque este Ciro era hijo de Cambises, que a su vez era un pequeño rey. Los persas eran un pequeño reinado, pero no estaban a la altura de los medos. Pero ahora Ciro, al saber su origen y que era el abuelo de los medos, y que le dice el otro, te lo voy a entregar todo, acepta. Entonces, esa es la historia, hermanos, que nosotros estuvimos estudiando. Y ahora, nuevamente, reitero el versículo. Y aquí, hermanos, este detalle, que pasado un tiempo Astiages murió en Media, y Siajares II, el hijo, que era su hijo y hermano de la madre de Mandane, de Ciro, recibió el imperio de los medos. Entonces, Siajares recibe el imperio. El papá falleció, Astiages. Ciro, cuando se enteró, toma Media, no lo mata al abuelo, pero lo aisló por la forma en cómo lo trató cuando él era bebé. Él no sabía nada, ¿no? Y la hermana White comenta esto. Darío de Media es tío de Ciro. Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de Darío el Medo y general de los ejércitos combinados de los medos y persas. En Profetas y Reyes, página 384. Y aquí agrego un detalle que tiene que ver con la entrega
de Babilonia a Darío el Medo, o Siajares. Está en el libro Ciropedia, ahí lo tenemos a la derecha. Cuando en su marcha se encontraron en las proximidades de Media, Ciro se dirigió al palacio de Siajares. Y cuando se hubieron abrazado, Ciro, en primer lugar, dio a Siajares que tenía reservadas, o dijo a Siajares que tenía reservadas una casa y una residencia oficial en Babilonia. Ahí es cuando le entrega el reino de Babilonia que Ciro conquistó. Ciro fue el que lo tomó, no Darío, o no Siajares. Pero se lo entrega, porque era el tío, dice, y una residencia oficial en Babilonia para que cuando fuera allí pudiera hospedarse en su propia casa. Y después le entregó una multitud de hermosos regalos. Siajares, o Darío el Medo, los aceptó a su vez y le envió a su hija portando una corona de oro, pulseras, un cetro y una túnica meda de belleza imposible de igualar. Mientras la jovencita coronaba a Ciro, Siajares dijo, también Ciro te entrego como esposa a ella, que es mi hija. Tu padre también desposó a la hija de mi padre, de la cual tú naciste. Significa que Siajares era el tío y suegro a la vez. Había una estrecha relación entre ambos, se quisieron mucho, tío y sobrino, o suegro y yerno, ¿no? A juzgar por lo que nos cuenta este Genofonte, autor de Ciropedia. Y de remate, hermanos, leemos este texto de Josefo, en el libro de Antigüedades, que dice así. Poco después, el ejército capitaneado por Ciro, rey de los persas, lo capturó a él y a la ciudad. Pues Belsasar era un rey cuando Babilonia cayó cautiva, después de haber gobernado durante 17 años. Y este fue el fin de los descendientes de Nabucodonosor. El rey Darío tenía 60 años cuando destruyó el imperio babilonio, con su pariente Ciro. Era hijo de Astiages y entre los griegos es conocido bajo otro nombre. ¿Cuál nombre? Siajares. Por eso es que este detalle es importante y esto ayudó a los estudiosos a ver que sí se puede explicar a Darío el Medo por lo que dice Josefo, que tenía otro nombre, que de paso era común en la antigüedad, tener un nombre original y un nombre popular. Es el caso, por ejemplo, de Esmerdis, que fue hijo de Ciro, hermano de Cambises. Y recuerden que creo que comentamos que este Esmerdis, él fue muerto por su propio hermano Cambises, pero el nombre de él es Bardilla en persa y Esmerdis en griego. Entonces, a eso vamos que hay personajes de la antigüedad que tenían más de un nombre según el país, ya sea el original, de donde proceden, o cómo era conocido en el territorio donde están gobernando. Si han invadido el lugar, ahí se le bautiza con otro nombre. Ese es el caso de Siajares II, que era el nombre original, nombre medo, pero Darío va a ser el nombre griego con el cual se lo va a conocer. ¿Sí? Luego dice, se apoderó de Daniel y se lo llevó consigo a su palacio de Media y lo colmó de honores. Daniel fue uno de los 3 sátrapas que puso al frente de las 360 satrapías. Y entonces sí, el relato bíblico ya, después de este pequeño paseo de conocimiento nomás para afirmar que Ciro era conocido en la antigüedad y esta historia o leyenda de los sueños de Astiages y cómo Ciro gobernaría, porque esto se hizo famoso, se hizo muy conocido. Tanto, recordemos que hasta Dios mismo dio una profecía acerca de Ciro, ¿no? Así que era un personaje importante, llegó a serlo. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar alguna cosa o falta, no podían hallar ocasión, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué sublime ejemplo para nosotros, hermanos, ¿no?
Hay un texto del apóstol Pedro en su carta que menciona que no debemos ser acusados por cosas de entremeternos en lo ajeno, que si somos acusados por nuestra fe, nosotros somos vilipendiados y el Espíritu Santo es humillado, pero en su momento será conocida nuestra historia, pero no porque estuvimos metidos en problemas carnales. Este es el caso de Daniel. Él no tenía problemas, que esta gente le buscaba defectos. Solamente hurgando en la ley de Dios, la práctica que él traía era cómo se lo podían encontrar. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey Darío el Medo y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y entonces leemos a continuación un comentario del espíritu de profecía que va a ser útil. Los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío regocijándose por la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová. Estas historias, mis hermanos, necesitamos cada vez atesorarlas, memorizarlas también. Porque así, esta historia como aquella de Amán contra Mardoqueo y Esther, se va a producir en los días finales también. Edictos firmados por los reyes. En este caso tenemos una muy clara influencia de la religión influyendo en el Estado. Efectivamente, fueron estos sátrapas envidiosos usando el argumento de la religión, que si le invocan a cualquier dios o hombre fuera de ti, que sea castigado. En los días finales lo mismo también. Por eso estas historias tienen que ser un verdadero sostén para nosotros. Y de allí es que si hay críticas respecto de la historicidad de Darío el Medo, tal vez estas historias nos pueden ayudar, que los mismos eruditos conocen estas fuentes como esto de Sahares II, la historia de Ciro y el abuelo Astiages, todo eso, para que nosotros no seamos acusados de que creemos en leyendas. No, creemos en la firme palabra, a su vez palabra que otros autores como Genofonte mencionan de personajes tal como nosotros entendemos. Y la hermana White dice que Darío el Medo era el tío de Ciro, ¿sí? Tal y cual. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que habían movido los príncipes a envidia. Eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel. Y los príncipes, prestándose a ser instrumento del mal, lo pusieron en práctica. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito. Fíjense, hermanos, cómo los enemigos, cuando hacen sus planes perversos, tienen una convicción, y es que el Hijo de Dios será fiel al mandamiento, por lo cual va a caer en la trampa. Pero ¿qué ocurre cuando no somos fieles? Cuando ante la acusación, la respuesta nuestra puede ser evasiva, como afirmando que no están así como están diciendo, que nosotros tenemos otra manera, etc. Y empezamos a mermar el efecto de esa acusación para tratar de acomodarnos al mundo. ¿Sí? Uno puede buscar ejemplos bíblicos, pero tal vez uno que me viene a la mente ahora es el caso de los papás del ciego. Cuando se vieron apurados, ellos, de aquel ciego que había sido curado por Jesús en Juan 9, y que pedían un testimonio, ellos dieron un testimonio evasivo. Sí, es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Ahora, ¿cómo él ve? No sé. ¿Quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntele que ya es grande.
Entonces esa forma de responder quizás no miente totalmente, pero para quedar bien con los enemigos, como era el caso de esos padres. Así también puede pasar con nosotros, hermanos, que cuando demos respuestas evasivas. Por eso es que yo repaso esta línea subrayada. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito. Y nuestra respuesta es que tenga éxito, que Satanás tenga éxito en su plan de querer hacerme daño, porque yo no voy a claudicar en mi creencia, en mi fe, en mi testimonio. Es que si tú dices así, tal como tú crees, te van a meter preso, te van a hacer esto, lo otro, y Satanás va a tener éxito para quitarte de medio. Que tenga éxito. Estas son mis convicciones. Por eso, hermanos, subrayo esto para que lo recordemos, ¿no? Siempre mantengámonos firmes, aunque Satanás gane momentáneamente esa emboscada, porque al final él tendrá el perjuicio. En el caso de Daniel, sí, ahí lo metieron en la trampa del foso de los leones, pero Dios salió ganando. Hay veces en que el santo puede sufrir martirio, es decir, no recibir ayuda. Acordémonos que fue la experiencia que tuvo Juan Bautista. Por eso la pregunta cuando les envió a sus amigos que averigüen con Jesús si era el Cristo. Entonces Jesús les pidió a ellos que lo acompañaran. La hermana White dice que todo el día estuvieron con Jesús, viendo cómo hacía los milagros. Aquí, hacer milagros para que vean estos testigos y le cuenten a Juan, contarle testimonios directos de lo que el Cristo haría según Isaías 61. Allí en ese capítulo, los primeros versículos, se menciona de la obra que el Cristo haría, el ungido. Dar libertad al ciego, luz, libertad al cautivo, luz al ciego, etc. Y al final dice, y bienaventurado el que no hace tropiezo en mí, que no se escandalice en mí. Ese era un mensaje de aliento. O sea, sigue adelante a pesar de que quizás Satanás tenga un éxito parcial. Y lo tuvo al degollar a Juan. Pero Dios triunfó por medio de ese testimonio. Y no se habían equivocado, dice la cita a continuación, en su manera de estimar el carácter de Daniel. Él reconoció prestamente el propósito maligno que habían tenido al fraguar el decreto, pero no cambió, ahí está el punto, Daniel no cambió su conducta en un solo detalle. Si él venía abriendo las ventanas y orando 3 veces al día, como lo hacía siempre, ¿por qué no hacerlo ahora? Y aún si cierra las ventanas para orar, él sentía tanta libertad. Pensemos, hermanos, si estuviéramos nosotros en la condición de él, tanta libertad, tanta aprobación, de paso, tanto afecto de parte de Darío Olmedo, que no veía ni un problema en hacer lo que hacía siempre, abrir las ventanas. Luego que llegó el decreto, cerrar las ventanas. ¿Saben, hermanos? Aquí, no obstante, es bueno agregar consejo del espíritu de profecía cuando venga el decreto contra el pueblo adventista y la forma inteligente que debiéramos movernos. Ella usa una expresión, sacarle el látigo de la mano, ¿sí? Y esto significa que si esta gente ordena, dan una orden por la cual el que guarda el sábado tenga que ser castigado, nosotros, hermanos, en domingo, vamos a empezar primeramente con el domingo, en lugar de dedicarle un día de trabajo, como era costumbre hacerlo, ahora se dedica al trabajo espiritual. Esto es repartir volantes con la Biblia en la mano, visitar hogares, tener la iglesia abierta incluso para predicar la palabra. La hermana White habla de hacerle intensamente interesante las reuniones, con música, se puede hacer así. Y entonces la gente verá que se le quita el látigo de la mano. El adventista que se esperaba que trabajara el domingo, no viola la ley haciendo lo que hace como que fuera un día religioso. Pero cuando llega el sábado, ahí, hermanos, lógicamente, nosotros no vamos a claudicar. Si reunirnos en la iglesia o en los hogares, ahí es donde tendremos que ver con los demás hermanos cómo vamos a hacerlo. De paso, acordémonos que
ya no deberíamos estar en las grandes ciudades para ese tiempo. Así se sufren menos problemas, justamente por eso mismo, porque ya no estamos en las grandes ciudades. Y ahí la conciencia nos va a decir, guarda el sábado, que hay que guardarlo, pero de la forma menos provocativa posible. ¿Sí? Hasta que esto, como una lava, viene avanzando, avanzando, queriendo ahogar al adventista para que pisotee el sábado. Eso ya no se puede. Una cosa es el domingo, que tenemos horas de reunión con los hermanos, de canto, dije, de estudio de la Biblia, repartir volantes, etcétera. Como que fuera un servicio religioso que lo hacemos el domingo. Y eso no es violar la ley dominical, no es trabajar en trabajo secular. Y el sábado, mientras se guarda a los hermanos, acordémonos que es lo que hacen grupos perseguidos en China también, ¿no? No provocando al enemigo abiertamente, sino guardándolo hasta que el enemigo mismo, así la profecía dice, Satanás quiere quitarse a los adventistas, a los guardadores de la ley de Dios, de encima, va a querer hacerlo, pero los hermanos tienen que ser muy cuidadosos de no precipitar, sino dejar que esto avance para que los que sean salvos observen la malicia del resto de gente. Justamente ahí es donde tiene que quedar claro blanco y negro, ¿sí? Cómo el pueblo actúa sabiamente. Y el enemigo, fue lo que pasó con Satanás, hermanos. ¿Por qué se ganó el odio? No odio, el rechazo en el cielo. Porque no tenía justificativo para haber hecho lo que hizo y para siempre perdió la simpatía de los ángeles. Él fue muy querido en el cielo. Pero desde entonces ya nadie le tiene simpatía. Así también va a pasar con los malignos en esos días finales, cuando haya gente que al comienzo los apoyaban, creían que era una causa justa, pero al ver cómo los santos se mueven, muchos de ellos serán ganados también, traídos a las filas del Señor por el testimonio que dan los santos, como lo dio Daniel en este momento, ¿no? Una conducta suave, obediente, como dice al final, no cambió su conducta en un solo detalle, se mantuvo fiel, firme, confiando en su Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Comentario de Elena White. ¿Por qué dejaría Daniel de orar ahora cuando más necesitaba hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes, y a la hora de la oración entraba en su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, según su costumbre, ofrecía su petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto, aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel le obedecería. Pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes. Así declaró el profeta con osadía serena y humilde que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y Dios. Rodeado de idólatras, atestiguó fielmente esta verdad. Su adhesión indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana. Daniel se destaca hoy ante el mundo como digno de ejemplo de intrepidez y fidelidad cristianas. Digno ejemplo. Profetas y reyes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición.
Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Así debemos creer, hermanos, que aún entre los gobernantes hay gente noble. A veces cuando hablamos, no sé si con cierto desprecio, puede ser, ¿no?, de las élites y los gobernantes. Recordemos que también Dios revela que entre ellos hay gente que todavía tiene nobleza y que jugarán una parte, oponiéndose en algunos casos a los malos decretos de los socios, de los colegas, como pasó con Nicodemo y José de Arimatea, que eran miembros del Sanedrín. También tenemos que orar por esa gente que están en altos puestos. Yo les digo, hermanos, creo que es de todos conocido que cuando llegó el 26 de junio y apareció esa hueste de gente religiosa, el presidente americano sentado, y que allí entró el vocero, desafiando invitando a cualquiera que cree que en la primera enmienda americana aparece la palabra separación, iglesia y Estado. Él desafiaba que lo ponga por escrito y le dirija a ese comité para que lo revisen, ¿no? Con una soberbia, ustedes lo habrán visto en imágenes también, ¿no? Pero lo que resulta triste es que había un representante adventista al lado, con las manos cruzadas. Y es donde uno querría ver a esta gente que está arriba, que intervengan, que hagan algo, ¿no? No, se unen al resto. Así que a mí no me cabe juzgar, invito a que no lo hagamos tampoco, solamente describir que este fenómeno existe, como existe lo contrario, que hay gente adentro que cuando les llega la luz, y esa luz va a depender de nosotros, para que puedan estorbar, como lo hacía Nicodemo en su momento, ¿no? Estorbaba al Sanedrín, para que no la tomen fácil contra el maestro, hasta que finalmente Elena White cuenta que cuando tomaron la decisión final, no convocaron a Nicodemo ni a José de Arimatea, ellos estaban ausentes, que de haber estado presentes lo habrían trabado. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle mientras los enemigos estaban celebrando. Felices, contentos, todos los socios con sus esposas también. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa su rey que es ley de Media y Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado, porque el rey buscaba cómo librarlo, ¿no? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, que él te libre, con tanta pena, hermanos. Era un hombre mundano, ¿no? Hemos leído así de Siajares, cómo recibió el reino de Babilonia, que ahora ya estamos mirando lo que le sigue a Babilonia. Era este hombre. Y Daniel era tan importante para poder tocar ese corazón. Y Dios iba a usar a Daniel para tocar el corazón de Darío. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual se selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, tal como pedían estos príncipes también. Ahí que se selle eso. Y si el rey lo selló, nadie lo puede violar. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Dice Elena White: Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos. Pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Ciertamente la ira del hombre te acarrará alabanza. Salmo 76. Había testificado el salmista. Mediante el valor de un solo hombre que prefirió seguir la justicia antes que las conveniencias, Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado. Es en estos momentos, hermanos, que se cumple Daniel capítulo 11:1, cuando Gabriel le cuenta a Daniel que yo mismo estuve con Darío el Medo para fortalecerlo. Ahí tenemos Daniel 11:1. Y yo mismo, dice Gabriel, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo.
fue cuando estaba fortaleciéndolo allí en ese momento de confusión, de tristeza que él tenía, queriendo desarticular esa orden que él había firmado. Y no había caso, no había manera. Y la presión de los sátrapas también, ¿no? Así que lo que le quedaba a él era, si sabía orar a Dios o a los dioses que él conocía, hacer esa parte, aunque fuera, y Gabriel vino para darle fortaleza, para que no se desanime, sino que siga así con el espíritu que traía, que atrae a los ángeles también de paso. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esto es, hermanos, lo que tenemos que alimentarnos como el alimento secular, también nuestras almas, estas lecturas, como también aquella de Esther capítulo 3 hasta el 8, de la liberación milagrosa de parte de Dios al maligno, a la orden maligna de Amán, ¿no? Y cada vez que estudiamos y leemos los textos del Espíritu de Profecía para los eventos finales. Y mucho más ahora, hermanos, cuando aparecen noticias, mensajes, especialmente relacionadas con la ley dominical, hay hermanos que entran en depresión. Entonces se alegró el rey en gran manera cuando había escuchado las palabras de Daniel. Entonces rápidamente fue a donde él estaba y dio las órdenes para que lo sacaran. Y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Yo he dicho, hermanos, que esta parte quizás son de las más notorias, de la que Dios quiere que nos alimentemos, que sea el pan espiritual de cada hora, de cada día de nuestra vida, especialmente cuando nos vamos acercando hacia la parte final, esta expresión final: había confiado en su Dios. Hermanos, vamos a ser puestos a prueba cuando ya aparezcan estas horas aciagas del cumplimiento de la ley dominical. Por supuesto, no sabemos, pero es bueno anticiparnos a ello. Ahí es donde cada corazón va a ser probado si había confiado en su Dios o no, o si había confiado en recursos humanos. A veces puede pasar eso, recursos tales como el mismo hecho de estar alejado de las ciudades o tener una chacrita, decimos, ¿no? O tener habilidades para sobrevivir allí en el campo, que en sí mismo es noble, pero no alcanza a llenar este texto que aparece acá. Había confiado en su Dios. Eso es fundamental. Ya sea que tengamos la chacrita o no, ya sea que tengamos conocimiento o no, hay quienes tendrán mejor conocimiento que otros, mejores referencias de Elena White que otros, etc. El confiar en su Dios, porque seremos probados. Y allí es donde quien sienta el peso de la ley en contra, ya sea que por desobedecer el mandato, en este caso va a ser básicamente pisotear el sábado. Recordemos que las dos fases que tiene la ley dominical, ¿no? Que cuando acontezca esta parte final, especialmente la violación del sábado, haya hermanos que teman, porque no habían confiado en su Dios y den pasos muy equivocados. En tiempo de prosperidad podemos ser de una manera, pero en la adversidad aparecer de otra manera. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea
multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Este es otro detalle interesante acerca de que son dos personajes distintos, ¿no? Uno Darío el Medo y otro el persa, contra la opinión que da un erudito, Weisman se llama este señor, donde él quiere fundirlos en uno solo. Usa alguna triquiñuela erudita, podemos decirlo así, pero no, aquí el texto es claro, son dos reinados diferentes. Entonces, saquemos lecciones de la experiencia del foso de los leones. Elena White en Profetas y Reyes. Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuando los rodeaba y cuanto los rodeaba era todo lo que podían desear. Cuando todas las cosas van bien, qué bonito. Cuando van mal, este es el tema. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se agarra de las realidades eternas. El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel. Sufre en la persona de sus santos y cualquiera que toque a sus escogidos, lo toca a él. Lo experimentado por Daniel como estadista en los reinos de Babilonia y Medo-Persia revela que un hombre de negocios no es necesariamente un maquinador que sigue una política de conveniencias, sino que puede ser un hombre instruido por Dios a cada paso. Siendo Daniel primer ministro del mayor de los reinos terrenales, en ambos casos, tanto en Babilonia como en el siguiente imperio persa. Fue al mismo tiempo profeta de Dios y recibió la luz de la inspiración celestial. Aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras, la pluma inspirada le describe como sin defecto. Cuando las transacciones de sus negocios fueron sometidas al escrutinio más severo de sus enemigos, se comprobó que eran intachables. Ahora para nosotros, hermanos. Noten acá la imagen, esto es real. 11 adventistas retenidos, golpeados y encarcelados por no apoyar festividades católicas en México. Esto pasó en este año 2026. Ustedes pueden imaginar, hermanos, pobrecitos nuestros hermanos, presos, golpeados, con sogas, porque donde ellos viven, mayormente en Chiapas, pasa esto, ellos no pagan los dineros que esta gente pide para seguir con sus tradiciones, la construcción de estatuas o la remodelación de templos católicos o servicios que haya que hacer. Esta gente sufre. Todo el cielo está conmovido. El juez de toda la tierra ha de levantarse pronto para vindicar su autoridad insultada. La señal de la liberación será puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios, reverencian su ley y rechazan la marca de la bestia y su imagen. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable.
No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, como es este eslogan de defender la familia, ¿no? Aquí en Estados Unidos, salve a América al salvar a la familia, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente para que ellos nos conozcan, no como una secta, sino como gente que sirven y hacernos conocer como ellos, como gente que está al servicio de la población. Debemos presentarles realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. Los que tienen acceso a Dios por Cristo tienen que hacer una obra importante. Ahora es el momento de echar mano del brazo de nuestra fuerza. La oración de los pastores y los miembros laicos debe ser la oración de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Lloren los siervos de Jehová entre el pórtico y el altar, clamando, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. Yo les cuento, hermanos, que aquí en este país especialmente, esta oración es la más oportuna frente a este descalabro que ya empiezan a hacer, como es buscar retocar la primera enmienda de la Constitución americana, que protege toda suerte de libertades, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de publicación, la libertad de reunión en asambleas, y que esta gente quiera retocarlo, cuando se lo acepte, después se va a ver cómo se perdieron estas libertades y nada que ver con agrandar o engrandecer a América como fue antes. Es exactamente lo contrario. Como nunca lo fue, va a llegar a ser opresora. Dios obró siempre en favor de su pueblo en su más extrema necesidad. Cuando parecía haber menos esperanza de que se pudiese evitar la ruina. Los designios de los impíos enemigos de la iglesia están sujetos a su poder y su providencia es capaz de predominar sobre ellos. Él puede obrar sobre los corazones de los estadistas. La ira de los turbulentos y desafectos aborrecedores de Dios, de su verdad y de su pueblo puede ser desviada como se desvían los ríos cuando Él lo ordena. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. El que manda las estrellas en su orden en el firmamento, cuya palabra domina a todo el mar, el mismo Creador infinito, obrará en favor de sus hijos si ellos le invocan con fe. Él refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharle estén preparados para el conflicto. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza, dice el salmista. Tú reprimirás el resto de las iras. Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y de discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Deben agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Pero mientras se desata la investigación, el pueblo de Dios, como esa imagen allí que se ve a trasluz, tiene que sufrir humillación. Así que, hermanos, si nos llegara a tocar a nosotros, aferrémonos a Dios, porque sufren los santos, pero a la vez Dios utiliza ese medio para iluminar a los pecadores, para que ellos examinen, piensen, razonen, ¿por qué están sufriendo? ¿Por qué el castigo? ¿Qué es lo que han hecho malo? Y así Dios traiga luz a aquellas mentes que serán salvadas. Así fue la historia pasada del pueblo de Dios. Por negarse a adorar la imagen de oro que Nabucodonosor había levantado, los 3 hebreos fueron arrojados al horno ardiente. Pero Dios protegió a sus siervos en medio de las llamas.
y la tentativa de imponer la idolatría resultó en que el conocimiento del verdadero Dios fue presentado a la congregación de príncipes y nobles del vasto reino de Babilonia. Así sucedió también cuando se promulgó el decreto que prohibía que se hiciese oración a cualquier dios menos al rey. Como Daniel, según su costumbre, suplicaba 3 veces por día al Dios del cielo, la atención de los príncipes y gobernantes fue atraída a su caso. Tuvo oportunidad de hablar en su defensa, de demostrar quién es el verdadero Dios y presentar la razón por la cual él solo debe recibir la adoración y nosotros debemos rendirle alabanza y homenaje. Al ser liberado Daniel del foso de los leones, se tuvo otra evidencia de que el ser a quien adoraba era el Dios verdadero y vivo. Así también el encarcelamiento de Pablo llevó el evangelio ante reyes, príncipes y gobernantes que de otra manera no habrían tenido esa luz. Los esfuerzos hechos para retardar el progreso de la verdad servirán para impulsarlo y ensancharlo. Desde cualquier punto que se considere la verdad, su excelencia se destacará con claridad cada vez más intensa. El error requiere disfraz y ocultamiento. Se viste de manto angelical y toda manifestación de su verdadero carácter disminuye sus probabilidades de éxito. Las personas a quienes Dios ha hecho depositarias de su ley no han de permitir que se oculte su luz. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Hay que hacer frente a los obstáculos y superarlos. Debe hacerse una gran obra. Y esta obra ha sido confiada a los que conocen la verdad. Deben interceder poderosamente con Dios para obtener ayuda ahora. El amor de Cristo debe difundirse en su propio corazón. El Espíritu de Cristo debe ser derramado sobre ellos y deben prepararse para subsistir en el juicio. Mientras se estén consagrando ellos mismos a Dios, un poder convincente acompañará sus esfuerzos para presentar la verdad a otros y su luz hallará acceso a muchos corazones. Y el último pensamiento, ya no debemos dormir en el terreno encantado de Satanás, sino poner a requisición, o sea, una demanda hecha por autoridad, todos nuestros recursos y valernos de toda oportunidad que nos ha provisto la providencia. La última amonestación es de ser proclamada a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Y se nos hace la promesa, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así, mis hermanos, pudimos completar el capítulo 6 de Daniel, a la vez que damos gracias a Dios por esta victoria que está en la Biblia para que sea nuestro alimento en nuestros días y cuanto más en los días finales. E invito entonces a continuación, hermanos, si hubiera alguien que desea opinar, reaccionar con lo que hemos aprendido, pues sintámonos libres. Y podemos hablar entonces, a continuación. Muchísimas gracias, pastor. El tema ha sido muy interesante y especialmente las últimas citas son mucho más que indicadas para que nosotros podamos reflexionar sobre este tema. ¿Sí? Especialmente es muy lamentable el caso que le ha pasado a esta gente de México. Ya sabemos de otro testimonio ya de hace años que en México, en el sur, Chiapas, está habiendo una contraofensiva muy violenta católica hacia los adventistas. Los adventistas tienen mucha presencia en muchos hogares adventistas y eso ha levantado la furia romana en esos lugares, especialmente en esa ciudad. Tuve contacto con hermanos adventistas de esa zona que me han escrito y me han contado cosas muy tristes. Y veo que todavía sigue, porque lo que sabía de Chiapas era, no sé, hace 6, 8 años, que ya vienen con persecuciones directas, de la, llamémosle, de la turba católica. Aquí hay un hermano de México. ¿Sí? El hermano Turba es de allá de México, pero no sé de qué son. Entonces, esto nos debe llamar a una sana y seria reflexión personal a cada uno de nosotros como adventistas. Porque se están acercando los vientos, ¿sí? Que se menciona en el Apocalipsis, están por soltarse, y muchos de nosotros creemos que podemos, como hay una cita que tú pusiste recién de Joya de Testimonio, tomo 2,
que queremos estar en la falsa expectativa de que Dios cuidará a su pueblo. ¿Sí? Y eso, si bien es una verdad a medias, porque Él lo hará, pero en el tiempo de angustia de Jacob. Pero en el tiempo de angustia previo, el pueblo de Dios tiene que sufrir persecución, bajas, ¿sí? Encarcelamiento, martirio, despojo, y muchos de nosotros, creo, debemos prepararnos para eso, porque es ahí donde será probado en extremo nuestro carácter. Buenos días. Bueno, aquí son las 11:25 AM. Últimamente, donde está escrito que esta obra ha sido confiada a los que conocen la verdad, o sea, el pueblo de Dios. Y yo últimamente me he dado cuenta que, bueno, yo siempre, cada vez que he buscado literatura cristiana o videos, siempre he tratado de filtrar y que sean solamente adventistas, ¿no? Para no tener confusión de ideas de otras personas. Era nomás por curiosidad. Pero últimamente me he dado cuenta que hay ministerios que piden que las personas les envíe sus diezmos, ¿no? Entonces, en nuestra iglesia el pastor habló sobre lo que está sucediendo, y yo también he visto que hay ministerios adventistas donde ya piden el diezmo, pero el punto de vista del pastor, él dice que él jamás recibiría diezmo para su propio ministerio personal, ¿no? Que la obra, según el pastor, son los pastores que reciben el sueldo de los diezmos de las personas. Entonces yo entro como, no en debate, sino como mi cabeza sube y baja libros, ¿no? Por lo que está sucediendo, porque el pastor dice que él jamás recibiría los diezmos, porque esos diezmos son sagrados, ¿no? Ahora, también miro que están apareciendo bastantes sermones adventistas, donde en vez de unir a la iglesia, y ellos comienzan a decir lo que están haciendo con los diezmos, que viejitos aquí, viejitos allá, que todo esto. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Claro, la gran parte de la iglesia está en las grandes ciudades, ¿no? Tal vez ellos no comprenden, como el pastor ha dicho, que nosotros salimos para que nuestro carácter cambie, ¿no? Entonces hay un pastor bien famoso que dice todas estas cosas sobre lo que están haciendo la conferencia con los diezmos de la persona. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que él quiere conseguir? Porque la persona escucha eso, el miembro escucha esos videos, y los comentarios es: el hombre es bravo, qué valiente, que le saca los trapitos a la conferencia. Pero yo, analizando, digo, muchos que escuchan eso, ahí dicen: ahí está, eso es lo que yo buscaba, yo no voy a dar mi diezmo, mejor se lo entrego a otro. Entonces yo doy mi diezmo a la iglesia, ¿no? Yo no lo doy a la iglesia, sino yo se lo mando por otros medios que llegan para... ¿Cuál es su punto de ustedes de vista? Yo tengo mi propio punto sobre ese tema que está viendo últimamente. No sé si ustedes han visto pasar, como que se desvía un poco de la verdad y comienzan a decirle las verdades a las conferencias. ¿Usted cree que eso va a ayudar, o va a empeorar
para los que están, son pocos los que hablan, pero hay muchos seguidores que están escuchando. Y muchos de estos seguidores son pocos del mundo, pero la gran parte son el pueblo de Dios que escucha estos sermones. Pastor Gustavo, ¿tú quieres responder? Sí, con todo gusto respondo. No obstante, hermano Utrilla, si usted quisiera dar su comentario, podemos también dar el nuestro, que lo vamos a hacer acá libremente, como usted lo está haciendo, ¿no? Si bien cuento, no tiene necesariamente una relación directa con Daniel 6, pero tiene que ver con inquietudes importantes para el tiempo del fin, y eso sí también nos interesa. Así que si usted quisiera adelantar cómo usted lo mira, ahí vamos a completar nosotros. Digamos, de los grandes imperios que ha pasado a través de la humanidad, el imperio griego es causante del pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento griego, en la época, hoy vivimos, digamos, en la época de datos, de las inteligencias, y los griegos supieron sacar muy bien provecho de esto. Y es ahí cuando en esos tiempos se comenzó a polemizar hacia las discusiones en las plazas, ¿no? Se debatían en las plazas para dividir el pensamiento de las personas y, por supuesto, para dividir a las personas. En vez de buscar armonía, eso es lo que ellos lograron, divide a las personas. Entonces yo concluyo, ahora yo entiendo por qué de una Biblia hay tantas opiniones, tantas iglesias, ¿no? Porque ahora, llegando a nuestra época, nuestra cultura occidental es de pensamiento griego, ¿no? Las personas, digamos, si el pastor habla, en su opinión, habla de los diezmos, entonces el creyente razona, saca su conclusión, se olvida de la Biblia y lo apoya. Otros se afirman. Entonces yo a veces digo, ¿cómo era el pensamiento antes del imperio griego? ¿No? Era el pensamiento hebreo, el pensamiento oriental, donde el pueblo de Dios invocaba mucho la justicia, ¿no? El pueblo de Dios no solamente la justicia, sino hablaba del amor de Dios, la unidad, de la inclusión entre ellos, ¿no? Y eso que cuando vino Grecia y Platón se encargó en una clase, comenzó él a debatir y finalmente a él lo mataron, pero Platón dejó sus estudiantes y ellos, hoy en día tenemos ese pensamiento. Entonces yo pienso que hace mucho tiempo escuché a un pastor diciendo que en una iglesia siempre tiene sus problemas y para superarlos, ¿no? Pero que si venía un pastor y el término de 3-4 años se va, si la iglesia quedó que habían muchos grupitos, quedó bien unida, entonces él vino en el nombre de Jesús. Pero si el pastor vino y se fue, y la iglesia quedó 3-4 grupitos, entonces él no vino en el nombre de Dios. Y yo pienso que, a mi parecer, yo me olvido de esas cosas, trato de no, en cuestiones de la Biblia, no sacar mis propias conclusiones, sino aceptar como está escrito el texto bíblico, ¿no? Y trato de no razonar, porque si yo uso mi razón, entonces yo voy a comenzar a sacar mis conclusiones y yo voy a comenzar a obedecer lo que está en mi cabeza. Entonces trato que tener más el pensamiento bíblico, ¿no? De apoyar a la causa, de hacer lo que la Biblia me dice. Y no, hay un pastor famoso que sacó un sermón que todavía le llamó, traduciendo en español, entropía, o sea, como problemas, ¿no? Y usted escucha su sermón y él habla de todos los problemas.
¿no? Y parece que se olvidó de que el pueblo de Dios van a estar el trigo y la cizaña juntos. Entonces, yo sé que él da su punto de vista, pero yo pienso que el oyente no consagrado le cree a él. Entonces, yo pienso que mi punto de vista es que el miembro debe leer más la Biblia y que el Espíritu Santo conduzca su vida, ¿no? Y eso es lo que yo creo, ¿no? De que Bueno, hay división, sí hay división, fuerte. bueno, mi hermano, muchas gracias por su comentario. Déjeme que entonces dé el mío. Por lo menos dos asuntos importantes con respecto a la pregunta suya, ¿no? Y el concepto del diezmo. Efectivamente, el diezmo tiene su base bíblica, tanto del Antiguo y en el Nuevo Testamento también, ¿no? Pero pensemos en los días finales, como los que estamos viviendo ahora, y hay mucha situación penosa, ¿no? No obstante, tenemos que usar los modelos bíblicos que nos van a ayudar a orientarnos cómo actuar en situaciones como la que se describen, de hermanos que se desalientan al ver a los líderes que no hacen bien las cosas o podrían haberla hecho mejor y pueden seguir consejos de predicadores. Esto enumeró, mencionó a alguien así, con el sermón Entropía, y entonces hermanos que pueden animarse a o retener o desviar el diezmo, mandarlo a otra organización que sea más ortodoxa o que cumpla más las bases bíblicas, ¿sí? En primer lugar, recordemos que el modelo bíblico que encontramos en lo que es problemas con los pastores y el diezmo, tenemos un ejemplo en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Los hijos de Elí, ellos eran fornicarios, ¿no? Dormían con las mujeres allí que estaban encargadas de los espejos en el santuario que se había hecho en Silo. Y la gente venía a ofrendar lo que tenían que ofrendar, lo que era su obligación, y los criados de estos dos hijos de Elí, sacerdotes, hacían preferencia y diferencia, molestando a los ofrendantes. Ellos mismos le decían, ustedes no tomen lo que es crudo, esto hay que cocinarlo, déjame, tómalo así como está, y si no, muy maltratados. Lo que importa acá es que ya del versículo 21 en adelante aparece el testimonio de Elí, el papá, que había escuchado la queja del público. Dice, no es esto bien lo que ustedes están haciendo, porque la gente, el pueblo, se queja de que ustedes hacen esto y lo otro, ¿no? Y los muchachos jóvenes, alocados, no le hacen caso al padre, después lo pagan caro con su vida y su vida eterna también. Yo veo ahí, en ese caso, la entrega de la ofrenda del diezmo con protesta. Es una expresión que yo utilizo. No la retracción, no el retraerse de entregar, no. Te la voy a dar con protestas. Y me voy a protestar ante tu papá. En el caso hoy de situaciones que están pasando en la iglesia, creo, hermanos, no tanto en que no demos el diezmo. No, lo vamos a dar con la mano bastante cerrada, bastante, como usamos esta expresión, ¿no? No la quiero soltar, porque antes me vas a escuchar. ¿Qué te tengo que escuchar yo, el pastor? No, tú me tienes que escuchar. ¿Tienes algún problema? Tú entrega el diezmo, que es tu obligación. Ese es tu deber. No, mi deber es imitar lo que dice la Biblia, que te lo voy a entregar, pero voy a protestar. Y no ante el encargado diácono que recoge la ofrenda o el tesorero, ante ti, que tú eres el principal responsable. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Ok, apártate, quiero charlar contigo. Eso se llama diezmo con protesta. Es decir las cosas claramente como están, pidiendo y exigiendo que ese líder haga lo que tiene que hacer. Esto significa que no estamos retrayendo nuestro diezmo, ni desviándolo, sino cumpliéndolo con lo que Dios pide, pero haciendo algo que está en la Biblia, como pasó con el pueblo contemporáneo de Elí. Lo opuesto lo cuenta Jeremías 32, 30 al 32. Cuando Dios ya está molesto con todos, príncipes, reyes, sacerdotes, y también con los varones de Judá y Jerusalén. Todos eran culpables del pecado, por lo cual luego vino Nabucodonosor. Pero en el caso de este pueblo, en gran medida,
porque permiten que el líder haga lo que haga y nadie protesta. Entonces, ahí les llega también la justicia a ellos. Los demás abajo solemos decir. Empezamos de arriba, reyes, príncipes, profetas, sacerdotes, toda la gente que tiene que ser amonestada, castigada, pero el de abajo tiene toda la libertad de protestar. Como no lo hace, entonces también el castigo va sobre ellos. Insisto, Jeremías 32, del 30 al 32. Ahí uno puede mirar, tratar de apreciar, leyendo con cuidado, ¿no? Con respecto al tema de entrega o de la retracción de diezmos. El hermano Gerardo está al tanto, él lo pasó en sus reuniones, de este señor que hizo reportaje, Roger Morneau, se escribe, ¿no? Él fue un antiguo adorador de Satanás, practicó todo esto y felizmente él salió de ese camino y él da testimonio. Tiene reportaje donde él cuenta su testimonio de su conversión, de su regreso a la fe, ¿no? Él publica material sobre la oración, él es fuerte en el tema de oración. Cuando él estuvo en la antigua vida de satanismo, él cuenta el testimonio de que tuvo un sacerdote satánico que si tuvo visión o lo que haya sido, cuenta de cómo el plan para hacer daño a los adventistas. Estas son palabras de Roger Morneau. Y es a través de los diezmos que Satanás haría de que la iglesia, y usa la expresión, se vuelva astillas al hacer que los hermanos no entreguen sus diezmos. Esto aparece en un video de 12 minutos de alguien que justamente hace una crítica a este predicador de la entropía, como usted dice, ¿no? Habría que mirar ese testimonio de Roger Morneau, o Morneau, ¿no? Pero lo que importa es, yo no estoy a favor de la retracción, yo estoy a favor de la entrega con protesta, que queme la mano del que lo tiene y que le queme la mano del que lo va a recibir también. Porque en el caso, por ejemplo, de el sostenimiento de los ministerios independientes, ministerio de sostén propio, ¿no? Lamentablemente hay tan mal conocimiento, tan mala información, y voy a citar para esto 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo, ¿sí? Que hay hermanos pastores, líderes, que en el afán de defender su sostenimiento, para ellos es importante, sagrado el diezmo, así lo pintan, sagrado, ¿no? En verdad lo que se nota más es retener su fuente de sostenimiento. Eso, si alguien dice, es lo mismo. Ok, si vamos a Números, capítulo 18, hay cuenta del sostenimiento de los sacerdotes de la antigüedad. Pero Dios le va a dar más importancia al trabajo del sacerdote, al servicio del sacerdote, más que a su sostenimiento. Porque si el sacerdote está pensando solamente en su sostenimiento y descuida lo que es su obligación, para Dios no sirve. Si Dios le va a dar sostenimiento es para que tú hagas lo que quiero que tú hagas. Entonces, hacer lo que Dios pide que se haga es escuchar voces, de la entropía que usted menciona. Es muy conocido, es cierto. Y trae una crítica muy seria por un tema gravísimo que se llevó a cabo dentro de la fila de la iglesia nuestra. E incluso el mismo que lo cuenta, que no le simpatiza el predicador de entropía, si diríamos que es oficialista, este predicador, tuvo COVID. Ya ustedes ven a dónde me estoy refiriendo. Y a dónde va entropía también, ¿no? No estamos cuidando el nombre, solamente hablo de Conrad Bay. Él dice, este americano que critica a Conrad Bay, dice, yo tuve COVID y me curé con ivermectina, cosa que me alegró mucho escuchar, y no con la vacunación. Entonces, había alternativas, él la usó, se benefició, pero en su momento no dieron a conocer esto que ya venía siendo conocido, para que todo el resto de hermanos adventistas que se vacunaron se hubieran salvado. Por lo tanto, este hombre de entropía tiene su peso. Habla recio por ese motivo, ¿sí? Mientras que que lo critica sí usó la ivermectina en su momento y felizmente le fue bien, cosa que a mí me alegra mucho. Entonces, ¿qué significa esto? Es que prestemos atención cuando hay críticas.
Pero cuando no queremos prestar atención, ahí tenemos un problema serio. Nos va a pasar igual que Jeremías 30. Se hace lo que se quiere, o mejor todavía, 1 Samuel capítulo 2. Los pastores que hacen lo que quieren y que nadie va a protestar. Por eso aparece muy claro el ejemplo de la gente que protesta y cómo ellos se salvaron, no así los culpables. En nuestros días, hermanos, necesitamos hermanos que tengan poder en sus labios. Tengan el dinero para entregar y el poder para amonestar. ¿Sí? Cuando no lo hacemos, nos tenemos que acordar de Jeremías 32, 30 al 32. Y volviendo a los ministerios independientes, lamentablemente hay hermanos que tiran para su molino. Incluso yo he visto predicador que hace comparación. Si esta gente no lo hace, mi ministerio sí lo hacemos y hermanos saben dónde enviar el tiempo. No, así no. Cuanto más humilde y que dependa de Dios, Dios lo va a sostener. Para que nadie le critique en cuanto a, y especialmente los líderes varones, en cuanto a faldas, en cuanto a dinero, en cuanto a poder. Son cosas tentaciones que llegan y que cuando uno tiene el poder, o anda metido en faldas, o anda metido con el dinero, en movimientos turbios, los hermanos se dan cuenta. Dicen, no quiero escuchar nada, no quiero. No, hermano, jamás. Un predicador del Señor debe mezclarse con eso. Por lo tanto, los ministerios de sostén propio reciben ayuda de hermanos que entienden, ahí hay un mensaje, yo voy a apoyar. Y uno ora y envía a ese ministerio, sin que el ministerio tenga que andar pidiendo, hermano, envíenme. Y el caso de Pablo, 2 Corintios 13, es el más claro ejemplo de ministerio independiente, de sostén propio. El apóstol Pablo, en ese capítulo, les dice a los corintios, nada menos que eran sus hijos espirituales. Pero él dice, ¿acaso yo necesito carta de recomendación de ustedes? Porque le cuestionaban el ministerio, no estaba a la misma altura de Pedro y de los demás apóstoles. En cambio, Pablo y Bernabé no tenían derecho a traer mujer con ellos. No tenían derecho a vacacionar. Tenían que trabajar a los burros. Solamente ellos tienen derecho a no trabajar. Pedro, ahí menciona Cefas, los otros apóstoles. En cambio nosotros, y así Pablo se ve metido como en dos grupos. Está el grupo oficial, al cual la iglesia lo apoya, mientras que este otro se mueve como ministerio independiente, no reconocido por la iglesia de Corinto. Y sin embargo, él menciona que tiene el derecho, porque el Señor ordenó que al que predica el Evangelio, y cita textos del Antiguo Testamento, que el que siembra lo espiritual es gran cosa si cosecha lo material, pero es tan grande Pablo que dice ni siquiera eso, para que nadie critique mi ministerio. Pero él es un ejemplo claro del ministerio de sostén propio, no el oficial. Por eso es la segunda carta de los Corintios capítulo 3. Por lo tanto, aquellos hermanos pastores que critican a los ministerios de sostén propio, tengan cuidado. No lo pueden hacer, porque el Señor los observa y les anima a todos, lean mejor 2 Corintios capítulo 3, para que respeten la obra de aquellos que llevan adelante el ministerio como pueden, se sostienen como pueden. Y hermanos que identifican, aquí estoy oyendo luz, voy a apoyar este ministerio porque aquí se predica la verdad, mientras que en otro lado no. Eso es decisión del hermano. Así que con esto, hermanos, yo les animo. Yo estoy a favor de que apoyemos la unidad de la iglesia, pero cuando vemos cosas que no están yendo bien, como actualmente está pasando, como pasó con esta voz de la entropía, dígalo, no se calle, diga lo que tiene que decir. Él lo hizo, se metió en el terreno del diezmo, yo lo habría hecho de otra manera, pero dijo lo que tenía que decir con respecto a este tema que usted ya sabe. Él habló acerca de eso. Hoy en nuestros días corremos el riesgo de una segunda pandemia. ¿Y quién sabe cómo va a venir esta segunda pandemia? ¿Que otra vez vamos a volver con esto? Por eso las voces van a ir saliendo. Pero cuando se mezcla con dinero, ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos para que nadie malinterprete ni se confunda, que aquí se predica la verdad. Si alguien quiere sostener al que predica con su dinero u ofrenda, allá él, si quiere seguir apoyando donde quiere hacerlo, recuerde, hágalo con protesta. Si usted observa que hay alguna cosa que merece ser observada, hágalo, pero acuérdese de 1 Samuel capítulo 2. Tenemos que abrir la boca cada vez que entregamos
nuestra ofrenda. Mi hermano, este es mi comentario. Y no sé si habrá otro hermano más que quieran dar comentarios. Sintámonos libres también. Hay unos comentarios para leer, hermano. Sí, adelante. Leo. La hermana Graciela, gracias a Dios y al hermano pastor por el gran estudio. El hermano Arturo Sánchez comentó acerca de las personas que están siendo perseguidas allá en México. En Chiapas no ha cesado la persecución y también en el estado de Oaxaca, muchos estados más. Se utiliza la ley de usos y costumbres para atacar a la comunidad del cristianismo. Y la hermana Graciela hace una pregunta. Entonces, algunos serán librados de la muerte para seguir llevando luz y otros serán aniquilados por su fe, permitiendo Dios hasta donde puedan resistir. Así es. Amén. 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 Y el hermano, Hay una manita. Si no hay más comentarios, ¿hay más comentarios? sí, el hermano Arturo, estamos de acuerdo con lo que comenta el pastor Gustavo. Amén. Gracias. El hermano Lucas levantó la mano también si él quiere dar una opinión. Después, quien más quiera dar opinión, sintámonos libres. Sí, bueno, gracias primero por el tema de Daniel y que Dios nos ayude a poder crecer. Pienso en las pruebas que él tuvo, que él fue victorioso cuando se lo buscaban a los magos para matarlos y entonces él había orado, entonces había tenido la experiencia de haber sido rescatado anteriormente. Pienso que al hacer el ministerio nuestra obra, Dios nos dará experiencias para que estemos listos para las más difíciles. Y en cuanto al comentario esto de los diezmos, a mí me llamó la atención mucho cuando encontré el ejemplo que la cita, el suceso que aparece allí en Eliseo, cuando aparece una persona entiendo en el reino del norte, que tiene primicias, entonces se las lleva a Eliseo y Eliseo las recibe, siendo no el sacerdote sino profeta, y dice que lo dé a los pobres. Entonces allí yo encontré un ejemplo de alguien que trae primicia o diezmo, que se lo da a un ministerio independiente, por decir, es decir, algo fuera de la organización, ¿no? Pero en conjunto también. Y la respuesta de Eliseo de que no dice ve al sur y entrégalo, sino dalo a los pobres. Sí. Muy bien. Gracias, Luquitas. Muy bien. Bien, ¿habrá alguien más que desea dar un comentario? Hermanito, ¿y los ministerios independientes, ellos a dónde saben entregar sus diezmos y ofrendas? ¿A otros ministerios o a unos templos? ¿Cómo es? Ignoro. Más bien entiendo que los ministerios independientes sufren mucho, más bien, carestía. Y por lo tanto, si ellos reciben y están sirviendo al Señor es para su sostenimiento, ya que dedican el tiempo completo de lo que hacen para servir al Señor como ministerio independiente, ¿no? Hay algunos que dedican el total del tiempo para sus viajes, sus producciones, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Pero si entre ellos hay hermanos que envían diezmos a otro lado, puede ser, no digo que no exista, pero es diferente la obra del ministerio. Más bien solemos decir sostén propio, ¿no? Yo hago la diferencia entre sostén propio e independiente. Porque entonces todo lo que ellos reciben lo invierten en su ministerio, o sea, no hay necesidad de que ellos manden diezmos a otro lugar, o sea, que ellos donen, o sea, den ese diezmo, ¿no? Porque ellos están haciendo totalmente la obra de Dios. Así es, así es. No obstante, pensando en la obra de los sacerdotes de la antigüedad, ellos separaban el diezmo también para enviar el diezmo ya final a la familia de Aarón. Entonces, no obstante, insisto, como
es la tendencia de los ministerios de sostén propio. De paso, ahí completo lo que quería decir sobre la diferencia entre el ministerio independiente y de sostén propio. El de sostén propio es el que estamos hablando, ¿no? Son hermanos que están sirviendo al Señor en la doctrina adventista. Yo suelo usar la expresión en el carril paralelo. Está el carril oficial y este es el carril paralelo, tal como le pasó a la experiencia a Juan Zebedeo cuando, según Marcos 9:38, se apareció este señor predicando, usando el nombre de Jesús y haciendo milagros, pero no seguía con Juan. Entonces Juan se lo prohibió y Jesús dijo, no, no se lo prohíban. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Y el ministerio independiente es aquel que más bien está en contra, criticando como puede a la organización. Yo animaría, hermanos, que cuando nos dedicamos a eso, envenena el alma, que hay cosas criticables, yo no voy a decir que no las hay, pero nuestra misión es predicar el mensaje, ayudar a que los hermanos lo entiendan, se sumen a la predicación. Entonces ahí va a marcar la diferencia entre el ministerio de sostén propio y el independiente, que es mayormente de pura crítica. Y con respecto a este sostenimiento, si dan diezmos a otros ministerios, es posible que lo haya, y si es así, hermano, enhorabuena de sostener al más débil de los ministerios independientes. Yo animo a que se haga eso. Hay muchos hermanos de sostén propio que necesitan apoyo, y si hubiera diezmos por ahí que están, ¿a dónde lo voy a mandar? Mande al ministerio de sostén propio que está languideciendo, quiere predicar, quiere enseñar, decir cosas, y a veces no recibe ayuda. Yo animo a que hagamos esa parte también. Hay otra mano, hay varias manos. Sí, Buenas tardes. Sí, adelante. el hermano Buenas Juan tardes. Utrilla, perdón, el hermano Juan Utrilla tiene la mano levantada ya desde hace un rato. Ok, Oh, ok, también. muy bien. Entonces vamos por orden. Hermano Utrilla, luego El la iPhone siguiente 3, voz. sí. Eso, Listo. ok, adelante. Listo. Voy a leer a Lucas 21, tal vez 1, 2 y 3. Este es el famoso, la ofrenda de la viuda pobre. Dice así, el número 1 dice, Jesús está... Una cosita, hermano Juan, un minutito, por favor, discúlpeme. Si usted puede ser conciso, concretar, porque hay muchas manos levantadas y llevamos como 2 horas. Le agradecería Ya, muchísimo, por favor. ya, solo voy a leer el 1 nomás. Ahí va, Jesús gracias. estaba en el templo y vio cómo algunos ponían dinero en la caja de las ofrendas, ¿no? Y ahí cuenta que él vio que la viuda echó 2 monedas, digamos, y él también vio que los ricos dieron. En ese tiempo la iglesia estaba pero bien corrompida. Pero el Señor Jesús vio, por eso él cuenta, ¿no? De que lo que las personas daban. En ningún momento el Señor dijo, bueno, esta iglesia está corrompida, ¿no? Paren de dar, no den, no gasten su dinero, ¿no? Eso da a entender que la iglesia siempre se debe de dar, ¿no? Y siempre se debe regresar los diezmos. Y con eso termino. Mi hermana en el Perú se fueron para allá, ¿no? Entonces encontraron al pastor David Gate, que tiene allá en Bolivia, estaba en Cusco. Entonces, y le preguntó, fueron a una ferretería y lo encontró ahí comprando cosas, que iban a hacer algo en Cusco. Y le preguntó, pastor, ¿podemos darle nuestros diezmos? Y el pastor David Gale le dijo, no puedes darme diezmo, no, solo si tú quieres ofrendar, puedes ofrendar, pero los diezmos, yo no puedo recibir diezmo. Y eso habla de que este ministerio independiente no vive de diezmos. Gracias. Gracias, mi hermano Juan. Muchas gracias. La otra persona con el iPhone 3 puede comenzar a hablar, por favor. Sí, bueno, yo quiero aportar aquí algo que dijo el hermanito he leído acerca de lo que significa el diezmo, ¿verdad? Y cómo la sierva de Dios nos guía en esta parte. No me voy a extender. Dijo el hermanito que mejor es darlo a los pobres. No, la hermana de Juan dice que el diezmo no se debe de desviar, ¿verdad? En dirección a los pobres. Para ayudar a los pobres debe de ser ofrendas voluntarias que salgan de nuestro bolsillo. El diezmo es
nada más y exactamente para la obra del Señor, ¿verdad? Eso es muy, la sierva de Dios lo dice muy claramente, ¿verdad? Yo cometí ese error muchas veces y eso me llevó a arrepentirme mucho porque cuando yo leí ese texto, yo me impresioné mucho como el Señor me reprendió, ¿verdad? En esa parte. Y dijo, si tú tienes, tú debes de darlo, no debes de tocar. Eso fue como un jalón de orejas para mí, ¿verdad? Bueno, en eso termino esa parte. Referente a los diezmos en los ministerios de sostén propio, hermanos, sí hay ministerios que están trabajando para el Señor. Yo pertenezco a un ministerio y yo puedo meterme en varios. Con ustedes he estado varias veces, pero yo pertenezco a un ministerio de sostén propio. El ministerio se llama Iglesia Advenimiento de los Tres Ángeles, ¿verdad? Está en Houston, Texas. Entonces, no, está en Irving y tiene un sanatorio, ¿verdad? Tiene un sanatorio que se están recibiendo a pacientes enfermos, terminales a veces, enfermos, muy enfermos y de diferentes denominaciones. Ese ministerio se sostiene mire, lo que hace el pastor solamente porque la gente lo pide, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en diezmos se tuvo que abrir una cuenta y esos diezmos van directamente, el pastor está pagando radio y televisión, ¿verdad? En varios estados de Texas. Inclusive ahorita él está pagando unos canales de Roku. ¿Para qué? Para que se extienda el mensaje va a llegar a muchos lugares más todavía, pero más barato. Dios dio la bendición al ministerio de que el precio se bajara y puso una persona para que se acortara el dinero, ¿verdad? El pago. Hermanos, ya no se está pagando lo mismo, el Señor bendijo y acortó, se está expandiendo el evangelio. El pastor no va de vacaciones, el pastor no, él es el que reprueba las vacaciones, él dice, no estamos en tiempos de vacaciones, no estamos en tiempo de deleites, estamos en tiempo de predicar el evangelio. Es un ministerio al cual yo llevo perteneciendo desde que salí de la conferencia 7 años. He ido a los campestres ahí y la obra se está haciendo. El costo de cada paciente que se llega ahí, hermanos, es gratis. No se les está cobrando nada. Toda la verdura, la fruta, los tratamientos son de primera calidad. Les enseñan cómo hacer su alimento. El Señor, católicos, pastores, han asistido a ese ministerio y dicen verdaderamente aquí está el Señor es el que dirige. Ahorita se está levantando una escuela, entonces bueno, pero esa parte, ¿verdad? Pero yo quiero dar testimonio que sí, el Señor tiene siervos fieles y este ministerio salió de la iglesia adventista, ¿verdad? El pastor solo fue el instrumento y ha seguido siendo el instrumento en las manos del Señor. Y ya, hermanos, oremos por esos siervos, porque es una carga, es una bendición a la vez, pero una carga tan grande, hermanos, que solamente el Señor puede sostener esos hombres con tanto. Gente, miles de gentes que les hablan con problemas, miles de personas, él tiene que llevar el ministerio y todo. Pero veamos, yo cometí ese error de desviar el diezmo del Señor a otros lugares donde aparentemente, ¿verdad? Son pastores que viven de sostén propio, pero no. Ya después de un tiempo yo me arrepentí, le pedí perdón al Señor y lo único que tuve que hacer es orar al Señor para que me guiara en qué momento, en dónde tendría que yo llevar los diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque no podemos corromper el diezmo porque ese es sagrado para el Señor, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga. Gracias por estos temas. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Quien esté aquí detrás, les agradezco mucho. Dios los bendiga. Gracias, Amén. mamita. Ese es el ministerio del pastor enamorado, ¿verdad? Orlando. Amén. Amén. Sí, así es.
Ah, ya. Bueno, ahora le damos paso al Si me hermano permiten Johnny. comentar ahí porque se me citó allí, si puedo brevemente decir algo. Ah, bueno, está bien. Gracias. Sí, breve. Sí, gracias por la intención. Yo lo que estaba haciendo era citando un suceso bíblico que lo pueden encontrar, donde esta persona le está dando a el profeta Eliseo. Y entonces el profeta Eliseo se lo da a los pobres al dar ese pedido que hizo. Entonces fue al profeta que se le dio, no a los pobres. Ah, ya. Ok. Johnny, por favor. Adelante, hermano Johnny. Sí, hermana, buenas tardes, ¿cómo Ah, ya, están? buenas tardes. Bendiciones, feliz Buenas inicio de tardes. semana. Igualmente, hermanito. Sí, buenas tardes, ¿verdad? Ok, sí. Sí. Ok, mis hermanos, yo quiero compartirles algo que el Señor me ha impresionado, ¿verdad? Donde deberíamos de poner nuestros diezmos, ¿verdad? Con esa sabiduría, con esa inteligencia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Porque ya no somos bebés, ¿verdad? Somos personas que ya tenemos uso de razón. A la mensajera de Dios, ella ha dicho, ¿verdad? Y ella ha apoyado, mis hermanos. ¿Por qué ha apoyado? Porque ella ha visto cómo el dinero de Dios, verá, que le entra, que le debería de entrar en las arcas del Señor, verá, para llevar que el mensaje de los tres ángeles, para hacer puestos de avanzada, para hacer sanatorios, para hacer escuelas independientes, verá, nada que ver con el sistema que levantó el jesuitismo. Entonces, todo esas grandes verdades, mis hermanos, vamos a hablar de la conferencia. La conferencia no quiere esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos han decidido, ¿verdad? A seguir a líderes, no a Cristo Jesús, a falsos, vamos a decirlo, a falsos maestros, vamos a decirlo, a lobos rapaces, que son los jesuitas, ¿verdad? Que están ellos a cargo de la gran parte del plantel. Y si nosotros nos vamos desde el pastor este que salió, el líder de aquí, de Ted Wilson, su papá, ¿quién era? Era uno de los jesuitas, mis hermanos. Y si él era jesuita, ¿verdad? Enseñado por ellos, ¿cómo está el hijo? ¿No acaso el dicho dice que de tal palo tal astilla? Y ahorita este que entró, hermanos, ¿qué está diciendo? Es tan Mi claro hermano, que no quieren hacer las cosas de Dios, porque mi sí, hermano, hermano, sí. Yo, hace rato se dijo sí, que iba a hermano, ser diga. breve. Sí, tiene que ser breve y ya usted dijo lo esencial. Respetamos su opinión. Hay hermanos que pueden no estar de acuerdo con usted, pero ya el tiempo está vencido también. Si alguien más quiere dar una opinión Oh, sí, breve hermano, final, ok. sí, sí. ¿Me da un minutito más, hermano? Hermano, ya le ¿Me da un conocemos, minutito usted más, hermano, por no favor? ha dado aportes sino crítica y queremos más bien aportes, ejemplos bíblicos que Ok, ayuden a hermano, este ok, entonces, ok, hermano, entonces ahí disculpen, ¿verdad? El sabio de entendimiento que atiende ahora la voz del Señor. Ok, fíjense, la hermana Elena G. de White, ella prácticamente aportó, ¿para qué? Para este instituto. ¿Y qué nos enseña ahí, mis hermanos? Nosotros con el entendimiento, ¿verdad? Con esa discernición que el Señor nos ha dado, nosotros, mis hermanos, yo voy a dar cuentas al Señor en donde puse prácticamente esos diezmos que el Señor lo pide por fidelidad, mis hermanos. Él no nos reclama nada porque Él dice, yo soy el dueño del oro y de la plata, pero todo lo que hagamos, mis hermanos, todo lo que haga el pastor aquí, todo lo que haga cualquier miembro, estamos en una iglesia, hermanos, una iglesia virtual. Y si nosotros no entendemos y no ponemos el dinero de Dios en las manos de los verdaderos siervos de Dios, donde se están levantando estas instituciones, ¿verdad? Independientes para que se lleve el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Para que se hagan escuelas autosustentables, para que se haga prácticamente estos colegios de sanidad. Hermanos, si nosotros no estamos aportando en un verdadero ministerio de sostén propio donde estamos viendo los frutos, mis hermanos, yo no sé de qué manera el Señor nos va a hacer más la invitación. Ese sería mi aporte, mis hermanos. Y en lo resto, hermano, allí ustedes saben mejor que yo. Dios los bendiga. Gracias, hermano Igualmente, Johnny. hermano. Igualmente. ¿Hay una mano más levantada todavía? No, iPhone 3.
iPhone 3, dice ahí. No, ya participó, fue la hermana que habló Ok. del ministerio del pastor enamorado. Oh, sí, ok, ok. Bueno, creo que terminamos. Sí. Muy bien, hermano. Inclinamos el Gracias, rostro. pastor. Gracias por tu tiempo, Gracias. muy lindo tema. Y bueno, es muy edificante saber que el libro de Daniel tiene tantas lecciones para nosotros, siglo XXI. Y para Amén. el remanente del tiempo del fin. Gracias, pastor. Amén. Una cosita Bueno. nomás. Oh, Sí, sí. está en breve, muy breve, de que si los ministerios de sostén propio diesen su diezmo a la asociación, pienso ayudaría a la unidad para que se miren bien los unos a los otros y así el público también. Bueno, Lucas, como siempre, fuiste breve. Agradecemos eso también. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido juntos para estudiar la palabra, en este caso Daniel capítulo 6. Lo hemos completado para estudiar en la siguiente sesión Daniel capítulo 7. Oh Dios, gracias por acompañarnos, gracias por la interacción, el participar de una u otra manera, trayendo las opiniones. Y rogamos ahora tu bendición para cada uno, que los ángeles nos acompañen, fructifiquen todo lo que hablamos y escuchamos, que tú puedas poner siempre ideas positivas de entusiasmo en el corazón para apoyar al pueblo de Dios en los últimos días, porque el enemigo hará mucho para que venga o confusión o desánimo, y tenemos que estar más que unidos unos con otros en torno a la palabra de Dios y los testimonios del espíritu de profecía. Ahora pedimos tu compañía en el resto de la semana que tenemos por delante y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Feliz semana para todos. Que el Señor nos Amén, bendiga amén, amén. y Mi que, semana comenzó a llover acá. y que tengamos una muy linda semana acompañada por el Señor. Bendiciones Amén. para todos. Fuerte abrazo en Cristo. Amén. ¿Sí? Gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Adiós.